Hola, me avisan si pueden ver la pantalla. Sí se ve, Víctor. Ya, listo. Bueno, como les comentaba el profesor, vamos a hacer vamos a resolver el ejercicio que se planteó en el examen. Vamos a ir paso a paso. De hecho, he preparado unas diapositivas sencillas para irles indicando tanto la parte del ambiente, lo del diccionario de la dinámica del ambiente y ya de paso también cómo resolver la policy iteration y el value iteration. Un ratito, déjenme mover el... mm, mm, Ok, entonces, para empezar, lo propio, importamos, esto ya va a estar escrito, pero igual necesitamos importar todas las librerías y eh, inicializar el ambiente con la función make. En este caso, tenemos is slippery is igual false en el ambiente, porque si lo ponemos en true y está por defecto en true, lo que va a pasar es que el ambiente va a ser un ambiente eh, estocástico. En cambio, si lo dejamos en false, el ambiente va a ser determinístico. Esto quiere decir que, por ejemplo, el ambiente es el siguiente. O pueden en las diapositivas, si yo estoy aquí y en el ambiente estocástico yo y elijo irme hacia la derecha, tengo un 33% de probabilidad de, perdón, eh, mm, bueno, o 0,25 o 0,33% de probabilidad de desviarme a cualquiera de las direcciones. Creo que son dos direcciones más, o no recuerdo si eran las cuatro. Pero ya en el determinístico, si yo elijo la acción de ir hacia la derecha, pues me voy hacia la derecha sí o sí. Por eso es el is slippery, que sería estar resbaloso, sí o no. Entonces, bueno, aquí también les había Víctor, dado... de cierta manera, por ahora no estamos viendo problemas de ese tipo, ¿verdad? Por eso es que estamos poniendo ahí en false, pero en el mundo real, por ejemplo, imagínense un robot cuando está aprendiendo y tú le dices muévete hacia arriba, el robot puede que con cierta probabilidad no llegue a la celda de arriba, sino que tú le dices muévete hacia arriba y quizás llegue a la celda de la derecha o la izquierda o se mantenga en la misma celda. Esa es la idea general de eso, de esa función, ¿verdad? Sí, y de Y es hecho, algo que vamos a ver en los problemas más adelante cuando veamos Monte Carlo. Ahí ya vamos a utilizarlo. y de hecho el algoritmo de programación dinámica que estamos viendo, pues está pensado para problemas de tipo determinístico. No es tan robusto como para incluir problemas de tipo estocástico, ambientes de tipo estocástico. Ok, repasemos un poco el ambiente para familiarizarnos un poco. Eh, Vamos a dividir la pantalla. Ok. Bueno, el ambiente en sí es todo aquí. Tenemos la imagen y como recordarán en las clases vimos la función de valor v. Es prácticamente una calca del grid del ambiente. Entonces, eh, todo lo que se aprendió acerca de las actualizaciones de los estados, de la política, todo eso es como que si se hiciera sobre el mapa del ambiente. ¿Ok? Eso para tenerlo en cuenta. También, propio del ambiente, tenemos que todas las recompensas son ceros, es decir, bueno, sería esto de aquí. Eh, si estoy aquí, me muevo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha o hacia abajo, voy a recibir cero. Si estoy aquí, me muevo hacia la izquierda, derecha o abajo, voy a recibir cero. Y así para cualquier estado, ¿sí? Incluyendo los agujeros. Si me muevo en un estado que no sea el estado terminal, o sea, este de aquí, el regalo, tengo de recompensa cero. Si me caigo, tengo recompensa cero. Y esto lo menciono porque este tipo de recompensa es recompensa
este, recompensa positiva es básicamente, existen tipos de recompensas que, por ejemplo, por moverme una casilla que no sea el estado terminal, el regalo, me resta uno, por ejemplo. Y si me caigo en el agujero, me resta 10. Pero en este caso no me suma nada a menos que yo esté en esta casilla y me mueva hacia el estado terminal. Ahí me da recompensa uno. ¿Ok? Igual toda esta documentación la podemos revisar en la librería de Gymnasium, en Toytex. Vamos a Frozen Lake y aquí tenemos las, las descripciones del ambiente, de los estados, las recompensas, que es cero por alcanzar cualquier casilla congelada, cero por caer en un agujero y uno alcanzar el estado terminal o el regalo, el objetivo. Y las acciones, Víctor, Víctor, algo más. Igual esto aquí como es una explicación de cómo funciona el ambiente, pero no es algo que debamos programar, ¿verdad? El ambiente nos va a dar toda esta dinámica. así es para que tengan el contexto de cómo funciona, este, y no estén haciéndolo sobre el aire, básicamente. Ujú. Igual es importante por lo menos conocer cuáles son las características, pero no se necesitan plasmar estas características en código porque ya con una línea de código es posible hacerlo, que es esta de aquí, pero esa la revisaremos más adelante. Otra cosa, las acciones, cero, cuatro acciones. La acción cero es ir a la izquierda, la acción uno ir hacia abajo, la acción 2 hacia la derecha y la acción 3 ir hacia arriba sería. Sí. Y aunque es un poco evidente, pues tenemos 16 estados y estos 16 estados van a estar representados en esta matriz por números. El primer estado el cero, el segundo estado el uno, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el estado 15. Con un total, entonces tenemos un total de 16 estados aquí. Ok. Mm, Ok. Aquí un par de funciones propias del ambiente, que es environment.observationSpace, que me va a dar y este punto n, que me va a dar el número de estados. Un entero, por si acaso. Es un entero que sería, en este caso, int 16. Y aquí el número de acciones, eh, environment.actionspace.n, que me da el número de acciones, sería cuatro acciones. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí ya vimos lo que tenía que ver con el ambiente y ahora sí pasemos a la policy iteration y vamos y lo que corresponde a la dinámica del ambiente, pues lo vamos viendo sobre la marcha. Entonces, recordemos que en la versión más básica de policy iteration tenemos dos matrices, esta matriz V y esta matriz V'. Por facilidad, no, vamos a representar estas matrices en las siguientes diapositivas como este vector de aquí. Pero sería la misma idea. Entonces, ahora tenemos el vector B y el vector V. Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues que yo utilizo la información, es decir, los valores que están dentro de V, para yo ir actualizando eh, la matriz V'. ¿Ok? Entonces, esto lo voy haciendo para cada uno de los estados, ¿sí? Para cada uno de los estados. ¿Y cómo yo hago esta actualización? Pues a través de la ecuación de Bellman. Entonces, como podemos observar aquí, utilizamos los valores de B dentro de la ecuación de Bellman para hallar los valores para B'. Entonces hallamos todos estos valores, actualizamos B' y una vez actualizamos B', escribimos los valores de B' en B.
y volvemos a repetir este proceso las veces que sea necesario hasta que yo encuentre que estas matrices son o iguales, o es decir, que ya no hay cambio. Cada vez que yo sigo iterando, ya no hay más cambios en la matriz B' con respecto a B, o se parecen demasiado. Entonces, eso recuerden que se controlaba con el parámetro θ, pero igual lo vamos a revisar más adelante. Eh, Ahora, esa es la forma más básica y más sencilla de aplicar el policy iteration. Luego de aquí utilizamos esta matriz B actualizada para llegar a la política que corresponde a esa matriz B. ¿Sí? Ahora, hay otra forma de realizar estas actualizaciones y es no teniendo dos matrices, sino una única matriz B sobre la que yo voy a ir recorriendo y voy a ir actualizando cada estado en esa misma matriz. Con la misma fórmula. No hay ningún cambio, no hay ningún cambio con respecto a eso y la diferencia es que esta versión es más sencilla de entender e implementar y esta versión es un poco más complicada de implementar, no tanto, es casi nada más complicada, pero va a converger más rápido que la versión anterior. Ese es un punto clave también. Ok, ahora, como les había mencionado, para realizar estas actualizaciones de las casillas de la matriz, antes de eso, primero vamos a seguir este método para la explicación inicial y luego vamos a ver qué método está usando el algoritmo que se vio en clases, el que está en el libro. Entonces, para realizar estas actualizaciones, este, necesitamos la ecuación de Bellman. Y en la ecuación de Bellman nos dice dos cosas, que para actualizar el valor de B, de B', necesitamos una política y necesitamos la dinámica del ambiente. Ahora, esa dinámica del ambiente ya nos las da Jim con esta función que es environment.getWrapper attribute P. O, o más fácil, environment.p. Ambas funcionan, pero esta función ya está desactualizada. Y aquí mismo te da la opción de usar la función ya de Gymnasium. Como recordaremos, antes era Gym y la función environment.p es un atributo del ambiente dentro de la librería de Gym. Pero lo mismo. Entonces, estas líneas de código son para formatear el diccionario, porque es un diccionario al final, y este es lo que devuelve esta línea de código, que nos describe la dinámica del ambiente como tal. Y eso es básicamente todo lo que necesitamos conocer acerca del ambiente. O sea, ya sabemos el contexto del ambiente, pero el ambiente, para este ejercicio, la información del ambiente está toda contenida en esta variable. Creo que este es el punto en el que la mayoría la vio complicada, así que vamos a explicarlo paso a paso de cómo está construido este objeto, este diccionario. Ok. Primero hay un diccionario grande que empieza aquí y contiene básicamente toda la información. Y ese diccionario, recuerden que el diccionario es una construcción de tipo, tengo una llave, eh, voy a abrir y cerrar el diccionario primero. Y ahí dentro del diccionario yo tengo llaves que son valores de tipo inmutable, es decir, pueden ser enteros, pueden ser strings, pueden ser tuplas. En este caso son enteros. Y yo esas llaves tengo asociado a valores, o sea, un objeto como tal. En este caso, este objeto puede ser otro diccionario, puede ser una lista, puede ser una tupla, eh, o un entero, cualquier tipo de dato, ¿sí? Entonces, en este caso, como observamos, tenemos este diccionario más grande. Cada key del diccionario tiene asociado otro diccionario más pequeño.
de aquí. Y de ese diccionario más pequeño, cada key tiene asociada una lista y de esa lista, el primer elemento es una tupla que contiene la información del ambiente. ¿Qué es esa información? Pues a continuación vamos a escribirla y para todo el diccionario, los keys más externos, por así decirlo, los de mayor jerarquía, son los estados. Entonces, este key representa el estado cero, este key el estado uno y así sucesivamente hasta el estado 15. ¿Ok? Para cada uno de esos keys, pues tenemos otro diccionario que me muestra acciones. Es decir, este es estado cero, acción uno, acción 2 y acción 3. Estado uno, acción cero, acción uno y así sucesivamente para cada uno de los estados. Ahora, estas acciones, estos keys de acciones, tienen asociados una lista, ¿ok? ¿Y qué contiene esa lista? Pues en este caso contiene una sola tupla, pero puede contener una lista de tuplas. ¿Cuál es este caso en el que contiene una lista de tuplas? Cuando es slipper is igual a true, vamos a cambiarlo. Y como observamos aquí, ya esta lista ya no contiene un solo elemento, sino que contiene varias tuplas. ¿Sí? Este, de forma general lo vamos a dejar así para seguir con la explicación. Entonces, esta lista puede contener una o más tuplas, lo podemos entender así. Y ahora, cada una de estas tuplas, ¿qué va a tener? Estos elementos aquí. El elemento 0 de la tupla, el primer elemento, va a representar la probabilidad del estado siguiente y de la recompensa de este estado siguiente, perdón, este, no, una pues ahí, aquí. La probabilidad del estado siguiente de una recompensa dada el estado cero y la acción cero. En este caso, estamos en esta línea, tenemos el siguiente elemento de la tupla tenemos que es el estado siguiente, o sea, en este caso estado cero, el siguiente elemento, la recompensa, y finalmente tenemos este valor que es true o false, que es la respuesta a la pregunta, ¿es esto un estado terminal, sí o no? Que para en nuestro caso, en nuestro algoritmo, pues eso realmente no lo utilizamos. Ahora sí, ¿qué representa esta probabilidad? Es básicamente este término el primer término P de la ecuación de Bellman. ¿Sí? Víctor, una consulta. En la parte, en el estado uno, en en el cero, haciendo a ver, no, hay un true en una parte, dentro de la columna de false. Abajo hay un true. Aquí. Ajá. Eh, ¿Puede darse Mm, eso o tiene que ser todo false? Bueno, no, no, puede darse eso era mi duda. porque, mira, aquí dice, déjame sacar esto aquí. El estado 5 es el que es true. O sea, este también dice true. Pero ¿qué te dice esto? Que si tú estás en el estado uno, o sea, este de aquí, y tomas la acción 2, que recordemos que la acción 2 es ir hacia abajo, pues vas a caer en un estado terminal. Por eso es true. Sí. O está aquí también, que dice true. Ah, bueno, es que igual este es por probabilidad. Estás en el estado uno, Es tomas la que, Víctor, de cierta acción. manera, si ves el estado 5 en el mapa, el estado 5 es un terminal porque es un hoyo. Ah, esto de aquí también, sí.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 1. Sí. Bueno, también los terminales, pues aquí están descritos como estados terminales. Ok. Entonces, igual recapitulando un poco eso, si se dan cuenta, ese diccionario lo que está diciendo es, dado que estoy en el estado 0, 1, 2, 3, bueno, que es el primer índice, y tomo la acción 0, 1, 2 o 3, me está devolviendo la probabilidad de que el nuevo estado sea, y ahí viene el numerito del nuevo estado, da la recompensa y el don si es que el nuevo estado es un estado terminal o no es un estado terminal. Y hay varios tipos de estados terminales, cuando se llega a la meta o cuando se cae a un hoyo, ¿verdad, Víctor? Entonces, seguramente en el que estaban preguntando hace un rato, que es el que tiene true abajo, lo que quiere decir que el estado 5 es un estado terminal, Sí, pero de hecho, como ¿verdad, les Víctor? mencionaba, realmente esta información no le importa al algoritmo. Es decir, el algoritmo no Claro, es la distingue, dinámica, sí, o sea, es el la algoritmo, dinámica P que ustedes le van a tener que pasar. claro, o sea, el algoritmo no distingue si es un estado terminal o no. Luego que ustedes le pasen el algoritmo al ambiente, el ambiente decide si ese es un estado terminal o no. El algoritmo, de hecho, puede calcular una política o una acción óptima, entre comillas, para un estado terminal. Pero ya una vez se lo pasan al ambiente, pues eso nunca va a poder suceder, porque el ambiente mismo va a decir, no, estoy en un estado terminal, así que me regreso al valor de inicio, al estado inicial. ¿Sí? Entonces, recapitulando con esto, pues en este caso la primera tupla, este valor de probabilidad, o sea, el primer valor, me está dando el valor de P como tal, ¿ya? Y esa probabilidad sería que, en este caso, de tener el estado cero con una recompensa de cero, dado que estoy en el estado cero y este y tomo perdón, estoy en el estado cero y tomo la acción de cero. La siguiente tupla, en este caso, está aquí, sería lo mismo, la probabilidad, el valor de P sería este en sí, y esa probabilidad es estar en un siguiente estado que puede ser diferente, en este caso es igual, por las características del ambiente, de tener una recompensa que puede ser diferente también, pero en este caso es igual, dado el estado cero y que tomé la acción cero. Ahora, todos estos valores son los que me describen la dinámica del ambiente. Como pueden observar, la probabilidad P es la que yo tengo aquí, el primer factor, y el segundo factor, el primer término, es la recompensa. Aquí viene el descuento, que es el gamma, multiplicado, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, sí se escucha, Víctor. Sí, ok. Multiplicado por el valor de B, el valor de B en el estado siguiente, y para saber el estado siguiente, pues también lo tengo aquí. Entonces, como observan la dinámica del ambiente, todo lo que necesitan para la ecuación de Bellman lo tienen en este diccionario, ¿sí? Las siguientes diapositivas igual muestran que para la acción uno pues es lo mismo, tengo la misma estructura, tengo el estado, tengo las acciones, y tengo la lista que contiene las tuplas. Y exactamente lo mismo, estas tuplas, el primer valor sería la probabilidad P, estado siguiente, estado recompensa, y si el estado es terminal o no. La siguiente tupla, la probabilidad P, estado siguiente, recompensa, si el estado es terminal o no. Y así sucesivamente con todos los estados, y para cada estado, todas las acciones. ¿Ok? En este caso, recordemos que la política es, en teoría determinística, el ambiente es determinístico, ¿sí? Por lo tanto, para cada una de las acciones solo voy a tener asociada una tupla, ¿ok? Con probabilidad uno, ¿ok? Porque si yo tomo la decisión de moverme a la derecha, con probabilidad uno voy a tomar esa acción, ¿sí?
y estas son las consecuencias de tomar esa acción, ¿sí? En cambio, cuando le pusimos true, teníamos con varias probabilidades, podía moverme hacia abajo, podía moverme hacia arriba, etcétera. Ujú. Dado que decidí moverme a la derecha, ¿ok? ¿Todo claro está ahí? Entonces, ya sabemos, Eh, antes que avances, Víctor, preguntas de esta parte de aquí, más allá que recuerden que es un parámetro que el ambiente se los da, pero es importante que lo entiendan porque en lecciones futuras vamos a seguir trabajando con este ambiente y el ambiente siempre les va a dar casi que la dinámica de los ambientes de esta manera aquí. Entonces, consultas. Si tienen alguna duda, háganla en este momento. Dale, Víctor, puedes seguir. ok. Entonces, y ahora sí pasemos al algoritmo de policy iteration. Para este caso, primero teníamos que escoger los valores inicializar los valores de descuento, en este caso voy a usar 0.99, y del valor de teta, que en este caso 0.01, por ejemplo, 0.01. ¿Ok? Entonces, el algoritmo que vamos a replicar va a ser este algoritmo de aquí, arriba. Este algoritmo de aquí, que era el que ustedes tenían en su libro. Eh, Entonces, aquí lo he dividido en funciones. Si ustedes quieren, pueden hacerlo en una sola casilla de código. No hay problema, igual va a funcionar. Pero en este caso, yo lo he dividido en funciones. Una función que sería el policy evaluation, o sea, solo esta parte. El policy improvement, que sería solo esta parte. Y luego implementar el loop como tal. O sea, eh, la implementación de todo utilizando las funciones que establezcamos acá. ¿Ok? Entonces, esta manera de resolverlo es exactamente igual a como está escrito aquí. Y más adelante se van a dar cuenta de hecho, vamos a hacer el ejercicio de que realmente solo necesitan aprenderse la estructura del algoritmo para poder resolver esto. Entonces, lo primero es que tenemos que tener en cuenta bueno, nuestra matriz, vamos a trabajar con nuestra matriz V, ¿verdad? Entonces, esta matriz V, si yo la utilizara tal y como está aquí, como una matriz, pues yo tendría que referirme, por ejemplo, a este elemento como el elemento 0,0, a este elemento como el 0,1, a este elemento de acá como el 2,1, a este elemento como el 3,2, cosa que se puede hacer así, pero para verlo de una forma más natural, lo que yo hice y lo que yo sugiero es esta matriz B, la vamos a convertir en un vector. Es totalmente válido. O sea, vamos a ir pasando estas casillas así. Ahí. Y la vamos a volver un vector. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues que ahora el estado 0 va a ser el vector en el índice 0, el estado 1, el vector en el índice 1, el estado 7, el vector en el índice 7, el estado 14, el vector en el índice 14, y así sucesivamente. Hay una concordancia ahí de los índices con los estados. Y eso me facilita bastante la implementación eh, del algoritmo. ¿Ok? Otra cosa que necesito tener en cuenta es acerca de mi política. O sea, como eh, ven aquí esta función de policy evaluation, pues necesitamos, eh, a ver,
cuando aplicamos la ecuación de Bellman, que sería esta parte de aquí, pues utilizamos la política, ¿verdad? Entonces, entonces tenemos que plantear una política. Y esa política la vamos a plantear de esta forma. Vamos a hacer una matriz, en este caso sí, una matriz, con los 15 estados como filas y las 4 acciones como columnas. Perdón, los 16 estados como filas y las 4 acciones como columnas. Y vamos a ir llenando esta matriz. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, la política equiprobable, lleno todo de 0,25, punto 25, punto 25, punto 25, que quiere decir que mi política dado el estado cero, es una política estocástica en la que tengo 25% de probabilidad de moverme hacia la izquierda, de moverme hacia abajo, 25% de moverme hacia la derecha y 25% de moverme hacia arriba. ¿Ok? Eso para tenerlo en claro. Entonces tenemos nuestra V, que ahora va a ser una matriz, y nuestra política, que la tenemos que plantear de esta forma. Aún no lo vamos a escribir, pero solo para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos con el algoritmo. Aquí estoy seguro que hace falta una. Ok. Que sería la forma más básica y yo creo que la más sencilla de resolverlo siguiendo el algoritmo tal y como está escrito. Ahora, yo sé que afuera de mi policy evaluation estoy inicializando esa V y esa política. Así que dentro de este policy evaluation voy a poner que voy a recibir esa V que inicialicé afuera y la política que inicialicé afuera. ¿Ok? Eso para empezar. Y luego me dice, bueno, haz un loop. En este caso yo quiero hacer un loop con while y le voy a poner true para que se ejecute infinitamente. Y lo primero que me dice, haz que el valor de delta valga cero. Entonces yo vengo y digo, bueno, delta va a ser igual a cero. Ahora me dice que haz un loop para cada S que pertenezca al espacio de estados. Entonces, a muchos se les ocurrió recorrer el diccionario, que es perfectamente válido. Aquí tengo mi estado cero, mi estado uno, mi estado 2 y mi estado 15 como llaves de mi diccionario, keys de mi diccionario. Así que yo puedo hacer for state in. Aquí le puse una variable que se llama envdim, environment dynamics, y pongo punto keys. Ya. Entonces aquí voy a recorrer todos los estados de mi ambiente. ¿Ok? Vamos a imprimir esto por acá afuera. Como pueden observar, es básicamente un objeto que contiene este, eh, el número de todos los estados, ¿sí? Es 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el estado 15, ¿ok? Pero la otra forma que tenían de hacerlo es con la variable que les había dejado aquí en states, que es un int, sí, pero pueden recorrerla como in range, en, states, ¿sí? Entonces, da igual, aquí igual voy a estar recorriendo el estado cero, el estado uno, el estado 2 y así hasta el estado 15. Entonces, con eso ya he cumplido con esta parte del loop for each s. Entonces, lo siguiente que me dice es, bueno, guarda en una variable b pequeña el valor actual de la matriz B en el estado S. Entonces, en esa variable b pequeña, vamos a ponerle BS, o b pequeña, porque igual el B grande está afuera, no creo que haya problema. Python es case sensitive, si es Python es case sensitive, entonces no habría problema. Entonces, aquí sería el valor de B en el estado S.
Y como vieron aquí, me aprovecho de hacer B un vector, que yo sé que el estado en el índice 0 va a ser el estado 0. El estado en el índice 3 va a ser el estado 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Lo siguiente que me hice es aplica la ecuación de Bellman básicamente para actualizar el valor de la matriz B en ese estado. Ahora, si se dan cuenta, esta ecuación de Bellman, que está aquí también, está aquí, es diferente a la ecuación de Bellman que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué sea eso? Pues básicamente porque en este algoritmo considera una política determinista inicial, ¿sí? Mientras que este algoritmo la política inicial puede ser determinista o no. ¿Qué quiere decir eso? Este algoritmo considera una política de este tipo, por ejemplo, que si yo estoy en el estado cero, yo tengo que tomar el estado cero con probabilidad uno. Si estoy en el estado uno, por ejemplo, puede ser, tengo que tomar la acción uno obligatoriamente y las otras serían ceros. Ya, si esto es así, entonces eh, esta expresión de la ecuación de Bellman, como pueden observar, básicamente este, es una sumatoria para cada acción y está la política de esa acción dada un estado. Por ejemplo, si yo digo que estoy en el estado cero, la política de la acción uno, 2 y 3 dado el estado cero va a ser igual a cero, por lo que esos términos en la sumatoria se van a eliminar y solo me va a quedar un término, que sería la política de la acción, tomar la acción 0, dado que estoy en el estado cero. Y eso va a ser igual a uno. Entonces, esto va a ser igual a uno y me va a quedar esta parte de la ecuación que es igual a esto que tenemos aquí. Ahora, esta expresión es más generalizada y me permite una política inicial, por ejemplo, la política equiprobable, la que revisamos anteriormente, que en cada casilla tenías, por ejemplo, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 y así puedo llenar todo esto de 0.25. Cuando tengo ese tipo de política, puedo hacer el algoritmo con esta expresión o también puedo utilizar la política de tipo determinista, como la que vimos aquí, que era tener un uno y luego ceros. Cuando tengo esta expresión, solo puedo utilizar políticas deterministas como políticas iniciales, ¿sí? Porque al final, para que lo tengan claro, el algoritmo al final lo que hace es hallar una política determinista. Solo que usar una expresión u otra, nada más te dice, bueno, tienes permiso de que al principio la política pueda ser estocástica. Y aquí te dice, no, la política inicial debe ser determinística. Pero como sabemos, al final el algoritmo nos va a devolver una política determinista porque al final estamos usando el greedy action. ¿Ok? Entonces, lo vamos a hacer de forma general para poder iniciar con cualquier política. En este caso, eh, sería utilizando esta expresión de aquí. Entonces vamos a utilizar el valor de B utilizando la ecuación de Bellman general, que básicamente, como tenemos una sumatoria en acciones, eso es como hacer un for en acciones y for action in range n actions. Entonces aquí vamos a hacer un for en acciones, cosa que podemos establecer esta expresión para cada acción e ir sumando. ¿Ok? Entonces, con ese for cubrimos la primera parte, el término externo de la sumatoria, y ahora tenemos el término interno de la sumatoria, en el que hay que sumar para cada S' y para cada R. Y todo eso se simplifica haciendo el for para para cada uno de los valores de la lista de esta lista. Es decir, dado este estado y esta acción,
hago un for para cada uno de los valores de la lista. En este caso solo hay una acción, así que o puedo hacer un for que diga, por ejemplo, probability, la siguiente era estado siguiente, la siguiente era recompensa, la siguiente era si está terminado o no. En Environment Dynamics, evaluado en el key, en el estado state y en la acción action. Y esto básicamente, cuando hago este for, va a coger el primer elemento, que es esta tupla, y esta tupla la va a distribuir los valores de la tupla en estas variables. Es decir, aquí va a poner el primer valor, el segundo valor, el tercer valor y el cuarto valor. ¿Ok? Esta es una forma. La otra forma es que pongan, por ejemplo, eh, de una inicialicen las variables, que sería esta forma, igual a la dinámica del ambiente evaluada en el estado, en la acción, y como sé que solo tiene un elemento, pues elemento cero de la lista, porque hasta aquí es la lista, ¿ok? Y aquí tomamos el elemento cero de la lista, que es la tupla, y la tupla de nuevo la estamos eh, poniendo en estas cuatro variables, ¿ok? Cualquiera de las dos formas es válida, cualquiera de las dos formas va a funcionar, no hay problema con eso, ¿ok? Pero para que sea un poco más general, vamos a dejarla con el for. Aunque en teoría, si yo tengo más de una tupla, aquí el algoritmo ya no funciona bien porque pues está pensado para escoger greedy actions. Aunque eso es algo que se puede después revisar con pruebas y eso. A ver qué tan bien funciona o qué tan mal funciona o qué se puede cambiar. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Con esto podemos actualizar el valor de B, que es, tengo que hacer esta sumatoria para cada acción, así que por eso voy a inicializar un valor aquí afuera, que va a ser un valor igual a cero, y a ese valor, para cada acción, le voy a ir sumando esta expresión, que básicamente sería la política en el estado, evaluada en el estado y la acción, que es básicamente tomar una de las casillas de la política, por ejemplo, acción cero estado cero tomamos el valor de esta casilla, acción 1, estado cero el valor de esta casilla, y así sucesivamente para cada una de las acciones, dado un estado. ¿Sí? Entonces, policy en state action, y esto lo multiplicamos por la probabilidad P, que ya la tenemos, y la multiplicamos por el valor de la recompensa más el gamma, que es el descuento, por el B, por la matriz B, o el vector B en este caso, evaluada en el estado siguiente, que también lo tenemos. ¿Ok? Entonces, con esto ya he implementado la ecuación de Bellman y en el algoritmo iríamos hasta este punto. ¿Sí? Ahora, luego me dice que del delta, el delta le asigna el valor aún dentro del loop, aún dentro del loop por cada estado. Le asigna el valor del máximo del delta anterior, o sea, del delta anterior, y, y el absoluto, el valor absoluto entre el B chiquito menos la matriz B en el estado state. ¿Ok? Y tengo que iterar hasta ya fuera del loop de los estados, tengo que iterar hasta que el delta sea menor al teta.
Y si esto ocurre, dejo de iterar. Y devuelvo la matriz B, que sería la B óptima. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Es básicamente lo que dice aquí en Policy Evaluation, lo hemos traducido en Python aquí en esta función. ¿Queda todo claro? Víctor, una pregunta. El policy state y action, ¿dónde estaba definido? El Policy Stake Action no está definido todavía, pero recuerda que antes de empezar el ejercicio les dije que tengan en cuenta esto, que B es un vector en que cada índice representa un estado, ¿sí? Está en concordancia así, y que tenemos la política en una matriz así, de este tipo. Y en esta matriz tenemos como filas los estados y como columnas las acciones, y cada estado representa la política, eh, o mejor dicho, la probabilidad de escoger esta acción en este estado, ¿sí? Por ejemplo, esta casilla sería escoger la probabilidad de escoger la acción 2 estando en el estado cero, la probabilidad de escoger la acción 3 estando en el estado cero. Y en teoría, esta matriz ya la estoy enviando aquí. Aquí está, policy. Yo sé que es una matriz que tiene esta forma y funciona de la forma que acabo de escribir. Así que en este término de la ecuación de Bellman, que es básicamente para cada acción tengo que tener la política, o sea, la probabilidad de esa acción dado el estado S, yo sé que son las casillas de esta tabla. Así que este término se traduce en escoger uno de estos valores a través de los valores del estado y el valor de la acción. ¿Sí? Ahí queda claro. Ok, entonces, ok, listo. Entonces, eso va a hacer referencia a la tabla, el state y el action. Sí, aunque no está implementada todavía en código, pero yo sé que ese tabla existe dentro de la función, para mí ese tabla existe. Ok, Sí. Para mí existe tanto la V como la política. Ok. Ok. Bueno, si todo claro está ahí, pasamos con el Policy Improvement, eh, que básicamente vamos a hacer, Disculpa, tengo una pregunta. ¿sí? No me queda claro, o sea, viendo el pseudocódigo y lo que está escrito en código, en la parte cuando defines el delta, en la diferencia entre B y B y el valor de S, el valor de S no, en el código donde dice B entre corchete state no deberías poner value, o sea, la variable value. Estás muteado, Víctor. Ah, ok, gracias. Sí, de hecho me faltó precisamente aquí, justo cuando terminas de recorrer todas las acciones, para cada estado estableces el B en state igual al value. Sí, gracias Ya, por eso. Me sí, que faltó, no, estaba leyendo eso y no me quedaba claro, porque pensé que sí, ujú, ya, sí, gracias. sí. Ujú. Eh, que era el step justamente de asignar para luego hacer esta resta. Entonces ahí ya tenemos nuestra Policy Evaluation y pasamos al Policy Improvement. Y bueno, para seguir tal y como está el algoritmo, pues lo primero que vamos a hacer es decir que esa política, si la política es estable, vamos a establecerla como true. Y aquí también nos dice que recorramos cada estado. Recorremos cada estado. Y ahora nos dice que el LOL action va a ser igual a la política en el estado S, dado el estado S. Esto recuerden que es cuando la política es determinística. ¿Qué quiere decir esto? Que este PDS, si la política es determinística, se ve de esta forma. Si el S es cero,
el pi de S va a ser 0 porque es donde tenemos la probabilidad 1 de que ocurra. ¿Ok? Pero como nosotros estamos trabajando de forma general para una política inicial de cualquier tipo, lo que vamos a hacer es no devolvamos, no vamos a devolver la acción, sino básicamente todo, toda la fila correspondiente al pi en S. Entonces, básicamente set all action va a ser igual a la política en el estado S. Y como estoy usando la política aquí, pues yo también sé que acá tengo que recibir una política, que yo sé que ya existe fuera de esta función. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que estoy tomando aquí en all action es una de las filas que puede verse, por ejemplo, así, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 al inicio. Pero mientras vamos iterando, pues ya va cambiando a la política determinística y ya no habría ningún problema. Y ahora estaría así, ¿sí? Entonces, pero básicamente tenemos todos los valores de probabilidad dentro de la tabla de la política, dado el estado S, ¿ok? Entonces, lo siguiente que me dice es que a la política actual, eh, pi en S, le asigna el valor del argmax de esta parte este término de la ecuación de Bellman. Entonces, ¿cómo traducimos eso a nuestra asunción más general? Es básicamente, eh, mm, mm, es básicamente que yo sé que mi política va a tener esta forma. Vamos a asumir que es la política aquí probable. Y este me dice, aplica esto para cada acción, porque aquí tengo un argmax de A. Eso quiere decir que aplique esto para cada acción y selecciono la acción, o sea, selecciono el 0, 1, 2 y 3, que tenga el mayor valor eh, de esta sumatoria. ¿Sí me explico? Básicamente, para cada acción que yo tengo, la acción 0 o la 1, la 2 y la 3, voy a armar un vector o una tabla, lo que sea. Aquí voy a tener un valor para la acción 1, un valor para la acción 2, un valor para la acción 3 y un valor para la acción 4. Y en este caso, la máxima, el que me da el máximo valor es la acción 4. Entonces me dice que de esta sumatoria tome el argmax, o sea, el argumento máximo, es decir, el índice máximo. Entonces, si yo sé que la acción 4 me da el máximo valor, a la política en S va a ser igual a la acción 4, a tomar la acción 4. Traducido, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente que la política, que esa fila, la reemplacemos con un vector que tenga 0 en todas las acciones, excepto en el 4, donde va a tener un 1, convirtiendo la política en una política determinista, ¿sí? Entonces vamos a seguir esa lógica, vamos a seguir esa lógica y vamos a iterar en las acciones. In range n actions. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo que acá, porque ya sabemos que esta es la parte, esta es la segunda parte de la ecuación de Bellman, solo que sin esta parte. Ya.
Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues ahora para cada acción como dijimos, vamos a tener asociado un valor. Entonces, para cada acción vamos a crear un valor y ese valor, o sea, puede ser así, sin esto. Para cada acción creamos este valor que sería, no, aquí sería así. Para no perder generalidad, aunque da lo mismo realmente, para cada acción. Y ese valor lo vamos a guardar en una lista que vamos a crear acá atrás. Action values, una lista vacía. Y luego de obtener el valor final para este valor de aquí, vamos a hacer action values punto append ese valor. Ok, entonces una vez iteren todas las acciones, yo voy a tener ya mi lista o vectorcito con los valores para cada acción. Vamos a decir que es así. Ahora, ¿yo qué hago? Pues voy a decir que la greedy action, y esto fuera del for de acciones, que el greedy action va a ser igual a, al action values. Esto es una forma de hacerlo, que es básicamente coge el índice en el que se encuentra el valor máximo de esta lista o vector, que sería action values punto index de del max de action values. Ok, entonces ya tengo el índice, ya tengo cuál es la greedy action. En este caso la greedy action sería este de aquí, que sería el índice, la acción 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues voy a hacer otro vector en el que en donde va la acción 2 tenga 1 y en el resto de acciones voy a tener 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues básicamente voy a hacer primero una cama que va a ser new action igual np.zeros de n actions con dimensión n actions y luego en new actions en el índice greedy action va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces ya tengo mi vectorcito y yo voy a actualizar mi política, mi política, la que está aquí afuera. Para cada estado la voy a actualizar con policy en ese estado. Va a ser ahora igual a mi new action. ¿Sí? Básicamente hemos cumplido con esta parte de aquí, de forma general. Y finalmente hice si la acción vieja, if old action es diferente, es decir, if not, np.equal, bueno, parece que es array equal. Ujú. All action y new action, este, si los dos arreglos son diferentes, eh, si no son iguales, si son diferentes, then entonces la policy stable va a ser igual a falso. Falso. Y aquí voy a devolver la política y voy a devolver este policy stable. ¿Ok? Está aquí un expecting indent, que sería aquí.
Mm, Tiene dos puntos en el loop. ahí. Ujú. Entonces, finalmente, solo me queda implementar este loop de la forma más rápida posible, porque ya se está acabando el tiempo. Que sería, bueno, primero me dice en la inicialización que establezca un V y establezca una política. Entonces, como V inicial voy a establecer np.zeros, mi vector de ceros con dimensión n states. Y como política inicial voy a establecer este np.ones. Voy a hacer una matriz de unos de dimensión n states y n actions. Y este Y esto de aquí lo voy a dividir para el número de acciones. N actions. Entonces, así. ¿Qué hace eso? Pues me da la política, una política equiprobable. Ya la vamos a comprobar aquí. Una política equiprobable en la que cada acción tiene un 0,25% de acontecer, dado un estado. Entonces, ya tengo establecida el V y tengo establecido el pi. Y lo que falta es hacemos el policy evaluation, básicamente obtenemos la matriz óptima haciendo que el policy evaluation ve la política y luego obtengo la política óptima, obtengo la política después de la iteración con policy improvement, lo mismo en B, policy. Y finalmente yo sé que esto también me va a dar el stable, el policy stable. Y yo sé que estas dos las tengo que meter en un loop. Porque me dice aquí, si policy stable si es true, me detengo y retorno, pero si no, tengo que seguir repitiendo. Entonces voy a hacer un loop aquí, while true, evalúo esto y finalmente si policy stable, entonces termino con el loop y B óptimo va a ser igual a la B que me quede y también la optimal policy va a ser la que me queda al final. Ok, entonces ya simplemente corro todo. Aquí hay un error. Mm, Policy iteration. ¿Cuál es no calable? Mm, Ya, me faltó un multiplicador. Ya, state. Ok, entonces, y ahí ya mi optimal policy va a tener esta forma. Y esto ya lo puedo, con las utilities graficar. Y como ven, tiene esta forma. Si yo me voy a a mi mapa original, pues vamos a ver que si estoy aquí y sigo esta política,
voy a acabar en el regalo. Si estoy acá y sigo esta política, voy a acabar en el regalo y así para cualquier casilla. ¿Sí? Entonces ya aquí el problema del policy iteration ha terminado. De hecho, hay una forma, si no se acuerdan de los exactamente de cómo es el algoritmo, pues vamos a ver una forma en la que podemos implementar esto sin necesidad de recordar el algoritmo como tal, pero obviamente tienen que saber la ecuación de Bellman y cómo funciona. Pero eso lo vemos más adelante, si sobra tiempo. Bueno, vamos con el policy, el value. Este, el value iteration. mm, No podemos borrar esto. No hay problema. Este es más corto, de hecho, pero la misma idea. Vamos a ver el algoritmo del value iteration, que es este de aquí, y lo mismo. Vamos a hacerlo este paso a paso. Dice el algoritmo, tenemos el teta, inicializamos B, que lo vamos a inicializar con una matriz de ceros de dimensión n states, y mm, mm, y solo B por ahora. Entonces hacemos el loop, while true, ponemos delta igual a 0, hacemos un loop para cada S, que sería for states in range en state. Y aquí nos dice de nuevo, tengo un B chiquito al que le asignes el valor de B en el estado state, el estado S. ¿Ok? Luego me dice, escoge, me dice, haz la sumatoria en acciones, o sea, para cada acción hago una sumatoria por action in range n actions. Para cada una para cada una de esas acciones hay este término, hay esta sumatoria y y asignale a B el valor máximo este, de ese conjunto. Es decir, lo mismo que hicimos anteriormente, que es básicamente crear una tablita o un vector o una lista. Aquí le ponemos este valor para la acción 0, este valor para la acción 1, este valor para la acción 2 y este valor para la acción 3. Pero en vez de devolver el índice como antes, vamos a devolver el valor como tal. Entonces aquí este 5 es el que entraría a B. Entonces, siguiendo la misma lógica que planteamos antes, sería igual con vamos a copiar esta parte. Bueno, entonces, la misma lógica que es básicamente aquí afuera creamos una lista vacía. Aquí inicializamos un valor con 0. Aquí este valor, vamos haciendo la sumatoria con esta parte de aquí. Solo que sin este policy state action. Solo la parte de aquí. Proof, probability, por la recompensa, más el descuento, por el B en el estado siguiente. Sí, entonces, ok. Entonces, de ahí nos dice que a la lista está action value. Vamos guardando estos valores. Punto append value. Después, y luego que hayamos agregado todos los valores a esa lista para cada acción, vamos a decir que B en state va a ser igual
al máximo de la lista action value. ¿Sí? Y luego lo mismo con el delta. El delta va a ser igual al máximo entre el delta y el valor absoluto de la restra entre B y B en el estado. Y finalmente esto lo hacemos hasta que el delta sea menor o igual al teta. Y hacemos el break. Y una vez haya terminado esto, vamos a tener que B va a ser igual al, perdón, B optimal va a ser igual a B. Y a partir de esta política que consideramos óptima, eh, obtenemos una política determinística a partir de ese bióptimo. ¿Cómo lo hacemos? La misma lógica que aplicamos antes, que es básicamente eh, mm, por cada... yo sé que primero creamos la tablita de la política. Policy. Esta política no, vamos a crear solo la tabla y la vamos a inicializar con ceros para yo escribir la política óptima dentro de esa tabla. Vamos a hacerlo acá abajo. Mm, mm, Ya, ahí está. Vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a hacer una cama para nuestra política que va a ser igual a np.zeros, una matriz con dimensiones n states y n actions. Tengo esa matriz y vamos a hallar este valor lo mismo que hicimos antes, que es básicamente obtener el vector que vamos a poner sobre esta matriz de política para ir la política óptima. ¿Cómo lo hacemos? Pues iteramos en los estados por state, in range, en states. Iteramos en las acciones por action, in range, n actions. Iteramos en los estados, en las acciones. Lo mismo, podemos crear aquí nuestra tablita. Value igual a 0. Hacer nuestra sumatoria, es decir, aplicar esta fórmula, básicamente aplicar la fórmula, guardamos esos valores y obtenemos nuestro vector ahora de esta forma. ¿Sí? Igual, pero ahora es argmax y no max. Entonces, lo mismo que hicimos en el policy iteration, que es básicamente esta parte, vamos a copiarla. Que defino la greedy action. Primero defino la greedy action como el action values, el índice máximo de nuestra tablita. ¿Sí? Ahora tengo una nueva acción, una nueva new action, una variable nueva acción, que va a ser una variable eh, de ceros con dimensión n actions. Este n actions, en la greedy action, donde está la greedy action, le vamos a agregar un 1. ¿Sí? Y esa política que he creado, y esto sería adentro, aquí adentro. Y esa política que yo he creado en, en, es- la política es así, más o menos. Entonces, en el estado cero, por ejemplo, le voy a agregar esa acción, que va a ser algo similar a esto, una política determinística. Entonces, finalmente, el optimal policy, luego de iterar, va a ser igual a
la política. ¿Y dónde no está cerrado? For states. Ok. Mm, mm, mm. No, todo esto tiene que correr un poco más atrás. Y ya. Y aquí tengo ya mi optimal policy. Si grafico, lo mismo, voy a tener la misma política. En este caso sí tengo un código para correr para que puedan ver cómo se está comportando. Y aquí como vemos el muñequito se está comportando como debería, siguiendo la política eh, que implementamos a través de del value iteration, que es mucho más corto y más fácil. Sí, ya, para terminar, bastante rápido, voy a usar como ejemplo este policy evaluation. eh, sí. Ujú. Básicamente, ¿qué pasa si yo no me acuerdo de cómo va el algoritmo exactamente? Pero recuerden que lo que vimos, ¿cuál es el esquema que se utiliza? Que básicamente tengo mi matriz B, tengo mi matriz V', actualizo mi matriz V' con las ecuaciones de Bellman y vuelvo a escribir en la matriz B. Y eso lo voy a hacer tantas veces sea necesario hasta que la matriz B y la matriz V' estén, o sea, sean bastante parecidas o sean iguales. Y bastante parecidas quiere decir que eso lo controlo con con el valor de teta. Entonces, no me acuerdo de cómo va el algoritmo, pero me acuerdo de esto. Entonces, ¿qué hago? Pues básicamente, escribo el esquema que yo me sé. Que es, por ejemplo, yo sé que existe un B, lo vamos a llamar old B. Ese B va a ser igual a mi matriz B normal, np.zeros en states. Y ahí yo me acuerdo, bueno, ahí tengo que hacer el while, tengo que hacer un loop para ir haciendo este proceso. Vamos a decir while true. Y aquí o afuera, donde sea, la verdad es un poco indiferente. Puedo crear mi matriz B', que vamos a llamarle B nada más. Que es lo mismo, NP, una matriz de ceros en n estados. Ya, ahora tengo ya dos matrices. Entonces, me acuerdo que tengo que recorrer los estados de la matriz B y en base a esos valores voy actualizando los valores de la matriz B' a través de la ecuación de Bellman. Esa ecuación de Bellman sí me la tengo que aprender, ¿verdad? Que sería esta, ¿dónde está? Esta de aquí. Entonces, yo sé que tengo que recorrer esa matriz B, digo for states in range, puedo decir b.shape, pero en este caso igual sé que es concordante con los estados. In range en states, for state nada más. Y sé que tengo que aplicar la ecuación de Bellman, que esta sí me la debía haber aprendido, que es básicamente la sumatoria en las acciones, que la hago con las for action in range n actions. Ya, por último, me acuerdo que yo sé que esa lista va a tener solo un elemento, así que puedo utilizarlo como mdin en state.
Y en action, este, y yo sé que es el elemento 0, y yo sé que esto me da la probabilidad, el estado siguiente, me da la recompensa, y me da si está estado terminal o no. Entonces ya tengo todos mis valores. Voy a aplicar esto de aquí. Vamos a crear un value por aquí también. Un value aquí. Para cada acción le sumo este value el policy. Aquí si quiero no estoy utilizando esto, así que lo voy a quitar. El policy en state, en action, multiplicado por la probabilidad, multiplicado por el reward, más el discount. Y yo sé que este es B', yo sé que tengo que actualizar B', y yo sé que esta aquí es B normal, o sea, en vez de ser B, va a ser old B, que es básicamente lo único que debo acordarme de esta ecuación. Old B, ya tengo todos los valores, los voy acumulando en value, y finalmente digo B en state igual a value. Ok, y una vez tengo eso, pues ya tengo los valores cada valor de B actualizado y cada valor básicamente cumplido con esto de aquí, he actualizado todos los valores de B. Ahora, yo sé que tengo que hallar mi métrica para detenerme. ¿Cómo lo hago? Pues yo sé que tengo que hallar la diferencia entre la matriz V y la matriz B y determinar si esta diferencia, si esta distancia es menor a un umbral, para yo detenerme. Si es mayor a ese umbral, pues sigo. Entonces, pienso y digo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, si yo hay si, mientras yo voy recorriendo, vamos a asumir que vamos recorriendo de esta forma, así, ¿ok? Mientras yo voy recorriendo, voy a hallar, yo tengo los valores de aquí y yo tengo el valor de acá. Si yo hallo la distancia entre estos valores, ya, y la guardo, por ejemplo, la tengo de naranja, y luego hallo también la distancia, luego sigo recorriendo, ahora esta casilla, y hallo la distancia entre estos dos valores, después tengo la distancia de aquí, yo puedo decir, si esa distancia de aquí, entre las primeras casillas, es mayor a la distancia entre las segundas casillas, pues esa distancia va a ser mi métrica, ¿sí? Ahora voy a seguir recorriendo, voy a seguir recorriendo. Ahora recuerden que ya tenemos la distancia entre estas casillas, la distancia entre estas casillas, y ahora voy a seguir recorriendo, actualizo mi valor de B en esa casilla, y voy a tener la distancia entre estas casillas, esta de aquí. Yo sé que mi de naranja era como que mi valor de referencia para mi métrica, y ahora digo, si ese de naranja es menor este, a, a mi nueva distancia en D azul, entonces yo sé que esta es como que el peor de los casos, porque esta es mayor, entonces esta me va a funcionar como métrica. ¿Sí? Y esta lógica yo la voy aplicando cada vez que yo vaya actualizando los valores. Voy hallando la distancia y la comparo con la distancia guardada anterior, es decir, el peor de los casos anterior. Y si esta distancia que hallé es mayor a la distancia que tengo guardada, quiere decir que esta distancia que es mayor me va a servir como mi nueva métrica para determinar en el peor de los casos la distancia en el peor de los casos para yo poder hacer mi comparación con el delta. Perdón, con el teta. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues no me acuerdo de cómo estaba el algoritmo, pero yo sé que esto lo puedo guardar en un delta. Y este delta va a ser igual al máximo, o sea, comparar básicamente entre la distancia guardada anterior y la distancia entre los valores de cada casilla. O sea, es exactamente como está en el algoritmo, pero
ya le damos un significado más práctico que es más fácil de recordar. Ya. Y ahora, como este delta apareció de la nada, pues lo tengo que inicializar afuera. Entonces, por ejemplo, lo inicializo aquí. Porque, este, sí, ajá. Porque esto lo hacemos para cada estado y para cada estado tenemos que tener guardado un delta anterior. Hasta que, ¿y cuántas veces itero? Pues itero hasta que mi delta sea menor al teta. Que eso se da, pues termino de iterar, pero si no se da, pues paso a lo siguiente, que es básicamente, si ya actualicé los valores de B, ya hallé que esa distancia no es suficiente, que estas matrices son muy diferentes, entonces, como voy a seguir iterando, paso los valores de B' a B, que es básicamente decir que alt B va a ser igual a B, a np.copy B, porque luego se referencian y entonces hay problemas. Así que utilizamos la función copy y le damos una copia de B y luego en la siguiente iteración se hace lo mismo. Ya tenemos un nuevo old B, creamos otro B, este, recorremos B y hallamos los valores de B', actualizamos los valores de B', hallamos esta distancia, comparamos y así. Entonces, no me acordaba del algoritmo, pero me acuerdo de cómo funciona. Y si se dan cuenta, aquí hay un problema. Aquí, justo aquí. Este solo recibe la política ahora. Ujú. Y aquí sería Alt B, porque es la distancia entre el B anterior. Alt B en state. Ya. Bueno, ahí parece que tuvo un error. Ajá, porque no convergió. Déjeme revisar rápidamente. Lo tengo aquí mm, mm, si lo pongo solo B. Ajá.
Mm, ya. Este, me faltó policy, state, action, multiplicar. Mm, mm. Y aquí no recuerdo haber cambiado esto, pero bueno, era Alt B en vez de B aquí. Creo que por copiar y pegar. Mm, bueno, en teoría sí hay algún error por aquí, pero no estoy seguro de cuál es ahora mismo. Pero ayer lo hice de esta forma y sí funcionó. Eh, lo mismo se puede hacer con Policy Improvement. O sea, si no se acuerdan exactamente el código, el algoritmo. Ok, Este, si no se acuerdan directamente del algoritmo, pueden recordar la lógica detrás de hacer el Policy Improvement, que es básicamente si estoy en una casilla, veo los valores de los estados siguientes y tomo el valor del estado siguiente que sea mayor. Por ejemplo, estoy en esta casilla, estoy aquí en B o acá, por ejemplo, más fácil. Veo los valores que están alrededor y veo cuál es mayor. Y yo sé que si este es mayor, entonces si pongo que esta es la acción 0, esta es la acción 1, que esta es la acción 2, y esta es la acción 3. No es así, pero es un ejemplo. Y este valor aquí es mayor, no sé, 50. Yo sé que el 0, que estando en este estado, tomar la acción 0, me da el valor mayor. Así que eso lo plasmo en programación, básicamente. ¿Alguna duda hasta ahí? Estoy aquí, créanme que es posible. Ayer lo hice, solo que hoy, no sé, por ahí debe haber algún error o algún cambio, pero ayer lo probé de esta forma y sí funciona. Quizás ahí el delta dentro del primer for, ¿no? Ah, sí, gracias. Es verdad. Es metido. Es para cada estado. Sí, ahí está. Sí, ahí sí probamos con este código. Vemos que hemos hallado correctamente la política. Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo creo que eso sería todo. O sea, lo mismo pueden hacer con el Policy Improvement. Recuerden que si no se saben el algoritmo, por lo menos se saben cómo es la lógica de programación, etcétera. Entonces pueden sacarla con imaginación. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, tomar eso como un sí. Bueno, eso es todo. Y espero que mañana les vaya bien. La verdad es que, o sea, aquí, sinceramente, levanten la mano los que creen que, o sea,
Los que creen que sacaron mal en la parte práctica, para estar seguros. Está un código similar, Oscar, ¿sabes? No es el mismo código que yo puse aquí, pero es uno similar que funciona. Solo que esa solución, bueno, también yo la hice como yo también como que me puse a dar el examen. Cuando hice el examen, ya tenía planteado todo, con lo que me acordé del algoritmo, comencé a hacerlo, y ese código es el resultado de eso. Y este código es más simplificado, pero igual de funcional. Ok, bueno, eso fue todo, ya tienen lista, por cierto, ya tienen lista para hoy. Y bueno, muchas gracias por su asistencia y espero mañana les vaya bien en su examen. ¿Cuándo toma lista? El profesor tomó captura, Ah, ya. sí. Ujú. Y ya apenas se sube la grabación, se la voy a pasar al profesor para que la suban a la virtual. ¿Ok? Muchas gracias. Listo. Pasen bien. Gracias.